Uno de los casos de uso más interesantes de los modelos del lenguaje es su potencial para consultar una base de datos y permitir a una persona sin conocimientos en lenguaje SQL realizar consultas como todo un experto. Hola a todos, probablemente muchos de ustedes ya han usado a ChatGPT u otro LLM para crear queries indicando nombre de tablas, esquemas y relaciones. Puede que también le hayan pedido a GPT que revise queries para encontrar errores o mejorarlas. Estos modelos del lenguaje no solo conocen SQL, sino que en muchos casos están entrenados en los motores de base de datos más comunes. Por ejemplo, a GPT-4 podemos pedirle que arme una query para una versión específica de SQL Server y nos brindará la query usando funciones que sabe que corren en esa versión. Sabiendo eso, el siguiente paso es incluir a un LLM dentro de nuestra aplicación o chatbot para armar dinámicamente consultas, ejecutarlas y hasta sacar conclusiones con los valores encontrados. Esta aplicación o chatbot luego puede ser usada por una persona que ni siquiera conozca la estructura de las tablas. Si está todo bien armado, el LLM se va a encargar de hacer de intermediario entre la persona y la base. Igualmente vamos a tener que tomar ciertos recaudos, por ejemplo, solo permitir generar consultas sobre datos permitidos, que no puedan ejecutarse consultas de borrado o actualización de datos o sentencias de manipulación de estructuras. En principio eso lo podemos manejar como permisos de base de datos, pero idealmente el LLM ni siquiera debería crear o intentar ejecutar sentencias que no son otra cosa que lectura de datos. Voy a mostrar varias formas de cómo pueden llevar a cabo estas tareas, ventajas o desventajas de las mismas, pero antes tengo que mencionar algo importante, que es que antes de arrancar debemos pensar bien en qué circunstancias debemos encarar una solución del tipo Text to SQL. Por ejemplo, si estamos armando un chatbot que recolecta datos, por ejemplo, para hacer una reserva de un hotel, si nosotros ya sabemos que el SQL va a tener parámetros de lugar, fecha, desde y hasta, y lo que vamos a devolver son nombres de hoteles con el precio, no es necesario que esa query tan precisa y que nunca va a cambiar, salvo por los parámetros, sea construida por un LLM. Simplemente la codificamos y listo. Por otro lado, si la query que necesitamos es dinámica, los campos que devuelve van a depender de la pregunta e incluso las tablas van a variar, ahí sí debemos emplear una solución Text to SQL. Luego, en el extremo de lo más complejo, existen soluciones de framework que implementan algo que hacen llamar RAG to SQL y emplean todo el potencial de un retriever orientado a la construcción de consultas. Eso lo vamos a dejar para el final. Arranquemos con una pequeña aplicación desarrollada en Python que va a emplear la librería de Grok para trabajar con Llama 370b. Este es un fork de un proyecto existente en la web de Replit y que luego de hacer el fork realicé algunos cambios, por ejemplo, modificar los prompts para que estén en español. En este proyecto voy a trabajar con un motor de base de datos ligero llamado DuckDB. Las tablas estarán en archivos CSV, ya que este motor permite hacer eso. Para simplificar vamos a tener solo dos tablas, una de empleados y otra de compras. El prompt lo vamos a tener en este archivo separado. Como ven, le indicamos que su función es ser un experto en generar consultas SQL y que las tablas van a estar en DuckDB. Con esa información el LLM podrá generar queries para ese motor en particular. Luego colocamos la definición de ambas tablas con el nombre de la misma, los nombres exactos de los campos, el tipo de datos y una explicación de qué es cada campo. Luego a continuación vamos a agregar indicaciones extras como que escriba un SQL usando mejores prácticas y a continuación información relevante de DuckDB, por ejemplo que siempre use alias o la función para obtener la fecha actual. Otro dato que agrego es que quiero ocultar el ID del empleado. Luego en esta sección se va a colocar la pregunta del usuario y por último consideraciones adicionales. La salida la queremos como un JSON. Esta salida JSON es una de mis favoritas porque obtener una respuesta estructurada de un LLM nos facilita la inclusión de estas herramientas dentro de nuestro código. Todo esto son aclaraciones sobre el JSON de salida. Antes de seguir con el programa siempre es bueno probar y estar seguros que el prompt es correcto. Para ello, como la idea es emplear Grok, vamos a ir a la web de esta herramienta, luego elegimos el modelo aquí en la esquina superior derecha y pegamos el prompt. Antes de ejecutar, en la sección de la pregunta colocamos por ejemplo lo siguiente. Ahora ejecutamos y efectivamente funciona bien.
No nos quedamos con esta prueba, vamos a pedirle que quiero borrar los datos de una tabla a ver qué pasa. Como ven, no me permite por el tipo de motor, pero si fuera SQL Server, ¿qué sucedería? Hago ese pequeño cambio y ahí está. Este es uno de los peligros que comenté que se puede solucionar fácilmente agregando indicaciones al prompt de qué es lo que está permitido y qué no. Bueno, suponiendo que las pruebas fueron satisfactorias, volvamos a la aplicación. Un recorrido rápido por las dependencias donde la principal será Grok, DuckDB y SQL Parse. Ahora vamos al main. Aquí, luego de importar las librerías, tendremos tres funciones. Chat with Grok es la función que nos permite comunicarnos con Grok. En el parámetro prompt nos va a llegar un prompt que puede ser el mismo que vimos antes y también la utilizaremos para recibir un prompt para resumir datos. Luego se ejecuta y se devuelve la respuesta. Luego la función execute DuckDB query. Tampoco tiene demasiado para decir. Se ubica en la carpeta data donde están los dos CSV con la información de empleados y compras. Se ejecuta la query recibida por parámetro y se devuelve el resultado. Get summarization. Esta función va a realizar una segunda invocación a Grok, pero aquí lo que vamos a pedirle es que en base a la pregunta original y los datos obtenidos, luego de ejecutar la consulta, haga un resumen. Aclaramos que no puedo mencionar los datos de estructura y por último invoca la función chatWithGrok con este prompt. El modelo a emplear en este caso será llama370b. Se define el API key de Grok y luego el objeto client. Luego se levanta el archivo con el prompt principal y se lo deja en la variable basePrompt. Luego, si se ingresó una pregunta, se incorpora al prompt con esta línea. A continuación se invoca la función chatWithGrok con el prompt completo, el modelo, y es importante marcar que la salida sea JSON Object. Luego está eso que les comentaba, al tener un JSON a partir de un LLM. Podemos sacar datos de ahí fácilmente. Por ejemplo, aquí me fijo si en el JSON existe el campo SQL. Recuerden que el prompt iba a devolver ese campo en caso de poder armar la query. Si tengo el campo, llamo a la función para ejecutar la query. Con los resultados lo que hago es parsearlos y mostrarlos en pantalla. Luego invoco a la función para que me dé un resumen de esos datos. Por último, si no pudo crear una query, mostraremos los errores. Perfecto, vamos a correr la explicación para ver si todo funciona. Algo sencillo, un listado de empleados que tuvieron compras. Vemos cómo se imprimió la query formateada, el resultado de la ejecución y conclusiones sobre los datos de ejecución. Por supuesto, podemos ver que es correcta la query, no repite los empleados y para saber que hubo compras se hizo join con la tabla de compras. Probemos otra. Perfecto, nuevamente la query está bien, la ejecución es correcta y las conclusiones sobre todo eso está bien. Ahora bien, ¿por qué en la vida real es poco probable que podamos emplear este esquema? Imaginen que nuestra base tiene 100, 200 o 500 tablas y queremos que el LLM las tenga en cuenta en su mayoría para armar las queries. El prompt explicando todas las tablas sería inmanejable, probablemente supere la ventana de contexto actual de los LLM y por último la cantidad de tokens de empleados para cada consulta haría que el costo sea muy elevado. De esta forma aparecen opciones más interesantes a tener en cuenta. Por ejemplo, LlamaIndex es un framework que ya mostré en el canal. Permite indexar los metadatos de las tablas para encontrar las mismas realizando una búsqueda semántica. Y no solo eso, también tiene una alternativa de indexación de parte de los datos de la base para hacer consultas aún más precisas. Por ejemplo, imaginen que quiero consultar cuántas ventas se realizaron en Buenos Aires y de repente Buenos Aires en la base de datos está almacenado como BSAS. Gracias a la búsqueda semántica podemos generar queries con las condiciones necesarias para devolver el dato que nos interesa. Otra alternativa menos compleja que emplear LlamaIndex es LangChain. También recomiendo aquí que vean el video sobre LangChain del canal. En este caso relativamente sencillo porque LangChain tiene una cadena precargada para ejecutar SQL. Con este pequeño código podemos generar las queries y consultar a la base. Nos faltaría hacer el análisis y el resumen de lo obtenido como teníamos en el código del proyecto. Eso se puede hacer agregando en el chain otra llamada con los datos obtenidos por la primera cadena. Pero ¿cómo hace LangChain para evitar usar todas las tablas de la base y solo tomar las relevantes? Bueno, ahí tenemos que usar agentes como explica este tutorial más adelante. Lo que hace el agente es listar las tablas disponibles, luego elige 3 y trae el esquema de las mismas. Por último, arma la query con esas 3 tablas. También podríamos, para los casos de datos de alta cardinalidad, armar un esquema de búsqueda semántica como mencioné que se puede hacer en LlamaIndex.
Por ejemplo, aquí devuelve los nombres de artistas y de álbumes. Los mismos los vectoriza y los coloca en una base vectorial llamada FAISS. Luego, ante una pregunta se busca en la base vectorial por similitud y a continuación con lo encontrado se arma la query final. Por último, quedaría mostrarles un framework específico para armar queries con modelos de lenguaje. Se llama Vana AI y está en GitHub. Este framework, como se muestra en la documentación, tiene dos etapas. La primera consiste en una etapa de entrenamiento usando el esquema de la base de datos, documentación y queries de referencia. Con todo eso se generarán embeddings que, si ya están familiarizados con un esquema RAG, saben qué son. Y para la persona nueva les recomiendo ver los distintos videos del canal en donde hablo de embeddings o el funcionamiento de un esquema RAG. Esos embeddings se van a almacenar en una base de datos vectorial y lo interesante aquí es que Vana ofrece un servicio para hacerlo, o si prefieren pueden almacenarlo por su cuenta, por ejemplo en una base de datos ChromaDB. Almacenar esos índices usando el servicio de ellos por ahora parece ser gratuito. Lo que deberán analizar aquí es qué tan sensible es la información como para dársela a un tercero. Lo que me gustó de este framework es lo extremadamente sencillo de usar y que los creadores del mismo en la documentación permiten elegir los parámetros a emplear y te dan el código servido. Por ejemplo, lo primero es qué LLM usaremos y aquí podemos elegir OpenAI a través de ellos o OpenAI con nuestra propia API Key. A continuación, lo que expliqué antes, la base de datos vectorial la podemos tener nosotros o ellos. Voy a elegir ChromaDB y por último la base de datos, aquí selecciono SQLite. Con todo esto marcado elegimos abrir el Colab y nos aparece un notebook preparado para las opciones seleccionadas. En mi caso hice una copia en el Drive y luego unos cambios para levantar una base de datos parecida al ejemplo que les mostré antes. Con esta celda instalamos Vana, luego con esta otra debemos colocar el API Key de OpenAI y el modelo a emplear. Luego la siguiente es la que agregué para crear una base de datos SQLite con dos tablas. Estas dos tablas tendrán el contenido de archivos CSV que subí previamente al Drive. Una vez que termina eso, lo siguiente celda es para conectar con Vana a esa base con la variable que definimos antes. Con la siguiente sentencia voy a entrenar usando todas las tablas existentes en esta base. Si no quieren que Vana conozca todas las tablas, podemos hacer un entrenamiento manual tabla por tabla con la siguiente celda descomentando esta parte. Tal vez no es necesario que conozca toda nuestra base, sino solo una parte. Luego podemos agregar al entrenamiento información relativa a las tablas usando la siguiente lista. También podemos entrenar sumando queries de ejemplo como la siguiente. Cuanto más información le demos, más precisas van a ser las consultas. Una desventaja al día de hoy, y tal vez lo tiene pero no lo encontré, es soporte al idioma español. Por eso coloco las tablas en inglés y cualquier aclaración en ese idioma. Calculo que si no lo tiene lo agregarán en algún momento. Con la siguiente celda podemos ver cómo se compone la base de conocimientos. Fíjense algo muy interesante, para cada query de ejemplo el sistema genera automáticamente una pregunta. Si no queremos que invente la pregunta, podríamos colocarla nosotros al entrenar de la siguiente manera usando el parámetro question. En la siguiente celda podemos, si queremos, eliminar alguna entrada de la base de conocimiento. Por último, las preguntas. Voy a realizar la siguiente. En la respuesta podemos dar detalle del SQL que armó, también tenemos el prompt completo donde encontramos qué estructuras toma para armar la query, incluso qué ejemplos. También se genera automáticamente un gráfico, eso lo podemos deshabilitar por parámetros. Bueno, a lo largo del video pudimos ver distintas opciones, algunas como el framework Vana considero que aún no estaría como para producción, pero sí lo podemos tener en vista para un futuro. Hasta aquí llegamos, espero les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente. Chao.